Lo contábamos al inicio del programa, una de las noticias que se ha conocido durante las últimas jornadas es que María Eugenia Larraín, Kenita Larraín, se va a convertir en madre por primera vez. Tiene 6 meses de embarazo, tendrá su primer hijo a los 42 años, una edad tardía para embarazarse, muchas veces considerada también riesgosa. Vamos a hablar de esto con el doctor Claudio Vera, ginecobstetra de la Red de Salud Christus UC. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, buen día, Paula. Mucho gusto de estar aquí. Igualmente. Doctor, partamos por lo más básico, todo lo que se dice en torno a los embarazos post 40, es más, a los embarazos post 35 años. ¿Qué hay de cierto en el nivel de riesgo en eso? Bueno, existe la conciencia de todas las mujeres, ¿no es cierto?, de que a medida que aumenta la edad, aumentan los riesgos. Particularmente en Chile, ¿no es cierto?, se ha determinado con investigaciones de miembros de la unidad de medicina materno-fetal de nuestra universidad, ¿no es cierto?, que la edad de menor riesgo, tanto materno como fetal y perinatal, es entre los 20 y los 29 años. Y en la medida que la edad o es menor o aumenta, los riesgos van aumentando. O sea, el extremo en el embarazo adolescente y el embarazo post-30, digamos, el riesgo aumenta. Van aumentando paulatinamente. Donde es mayor, quizás es entre los 40 y los 44 años o más. Ya, pero no es que después de los 30 el riesgo sea igual, sigue aumentando el riesgo. Claro, después de los 30 va aumentando paulatinamente hasta ser muy superior sobre los 40 años. Uh-huh. ¿Y de qué riesgos hablamos? ¿Son los mismos riesgos en un embarazo adolescente que en un embarazo post-30? No. Claramente la edad cronológica y biológica, ¿no es cierto?, va haciendo que la capacidad de adaptación a un embarazo y la probabilidad de enfermedades crónicas aumente después de los 40 años, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, por decir las más frecuentes. Uh-huh. Ya, eso en relación a la mujer. ¿Y en los riesgos de enfermedad del niño? Van aumentando en el sentido de que hay alteraciones cromosómicas, ¿no es cierto?, que pueden ir aumentando a medida que aumenta la edad de la mujer, lo cual no es válido para todas, pero sí, por ejemplo, para las trisomías como la 13, 18 y 21. Dentro de ellas, la más frecuente es la trisomía 21. Si bien, ¿no es cierto?, la mayoría de las mamás de hijos con trisomía 21 están bajo los 40 años, claramente el riesgo aumenta paulatinamente después de los 35 años. Así, por ejemplo, a los 40 años el riesgo estimado es de 1 en 100 y a los 42 años el doble, 1 en 50. Ya. Doctor, existe la sensación de que como que la maternidad tardía es una tendencia que ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos y parece que no es tan así. ¿Ha ido teniendo un aumento sostenido o ha sido más bien explosivo? Más que un aumento explosivo, claramente ha habido un cambio entre las décadas del 90 a la década después del 2000, 2010, ¿no es cierto? En Chile, tanto en números absolutos como en números relativos, han ido aumentando los nacidos de madres de más de 30 y de 35, y sobre todo más de 40 y 44. Y se ha reducido el número de hijos provenientes de madres en los grupos etarios de menor riesgo, entre los 20 y los 29 años. Yeah. Así que claramente hemos tenido un cambio en nuestro perfil epidemiológico y puede ser una de las causas, no la edad misma, sino que los factores asociados que expliquen que Chile no ha logrado bajar la mortalidad materna en los últimos 11 años. Claramente se ha mantenido muy estable y la mayor causa de muertes maternas son las enfermedades concurrentes y si uno divide por las causas más frecuentes, todas estas tienen mayor riesgo en pacientes de más de 40 años. O sea, esta decisión de las mujeres de embarazarse más tarde ha repercutido en la mortalidad de las mujeres con enfermedades asociadas al embarazo. Exactamente. ¿Y esa cifra cuál es? En Chile. Las cifras de muerte, de mortalidad materna, si uno divide, por ejemplo, la causa más frecuente, que son las enfermedades concurrentes, que tienen que ver con enfermedades, con cardiopatías, con enfermedades autoinmunes previas, con enfermedades digestivas previas, con anemia de diferentes causas, ¿no es cierto? Las enfermedades concurrentes tenían una razón de mortalidad materna en el 90 y el 2001 de 15 por 100.000 nacidos vivos o 16 por 100.000 nacidos vivos sobre 40 años, y eso después en la década del 2002 al 2013 aumenta a 18 por 100.000 nacidos vivos
y sobre 45 a 100 por 100.000 nacidos vivos. Por lo tanto, está claramente aumentada por sobre otros grupos etarios. Si uno mide los grupos etarios que tienen de edad entre los 20 y los 29 años, esta mortalidad materna es de 5 por 100.000 o 4 por 100.000, o sea, prácticamente el doble o más. Esa cifra es bien impresionante porque estamos hablando de una decisión, en la mayoría de los casos, de quedar embarazada después de los 40 y probablemente responde a factores más sociológicos, pero las mujeres están decidiendo en buena parte tener embarazos tardíos, aun cuando se habla de una cifra de mortalidad muy alta y de un riesgo muy alto asociado también. Claro. Lo importante de esto es que la madre tome siempre la decisión en forma informada y que vaya antes de que quede embarazada, ¿no es cierto?, a un control preconcepcional y logre compensar todas sus patologías, disminuir el sobrepeso o obesidad si es que lo tiene, antes de decidir quedar embarazada. Es muy importante que las pacientes tengan conciencia porque claramente es un factor de riesgo de las enfermedades asociadas. Ahora, se ha visto en países desarrollados, ¿no es cierto?, donde el cuidado materno y la edad biológica, ¿no es cierto?, y el desgaste materno es mucho menor y más tratado, ¿no es cierto?, con un previo cuidado personal de las madres antes, que este riesgo pudiera ser disminuido. Y claramente esto requiere toda una evaluación, ¿no es cierto?, por especialidad, por médicos generales, por todos los médicos que tratan a una paciente que tiene alguna enfermedad. Ahora, claramente pacientes que no tienen enfermedad previa, ¿no es cierto?, una enfermedad concurrente, que tienen normopeso y que mantienen una vida sana, ¿no es cierto?, sin tabaco y sin factores de riesgos previos, es posible que los riesgos no sean tan altos. Pero incluso así requerirían cuidado y evaluación, en el sentido de que, por ejemplo, otros riesgos, que es el riesgo de muerte fetal in útero u óbito, como le llamamos en términos médicos, ese también podría estar aumentado en pacientes de mayor de 40 años. De hecho, sociedades obstétricas y ginecológicas como la canadiense y la del Reino Unido recomiendan que el embarazo tenga una edad gestacional máxima de 40 semanas y no 41 semanas como pudiera ser en las otras edades, menores edades. Perfecto. Doctor, decía yo que, y las cifras que usted me entregaba también, que en el caso de las mujeres mayores de 40 años, según las estadísticas del INE del 2011, son los responsables del 4% de nacimiento, y en el 2000 eso correspondía al 3%. Hablábamos de factores sociológicos, que efectivamente son materia de otro estudio, pero ustedes los tienen más que claros y considerados, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que es importante que la mujer tome sus decisiones muy bien informada. ¿Pero cuáles son esos factores? ¿De qué mujeres hablamos que quedan embarazadas después de los 40? Como características. Insertas en el mundo laboral, que por su profesión han postergado el embarazo. Claro, todos esos factores, o sea, pueden haber tanto decisiones desde el punto de vista laboral como personal, en encontrar una pareja, o la estabilidad económica o personal, o que las hace tomar la decisión en ese minuto. Son tan diversas las causas que pueden estar sucediendo. Y lo importante es tanto estudiar desde el punto de vista sociológico y desde un punto de vista de entregar la mejor información disponible para las pacientes, para que ellas puedan tomar una decisión informada. Claro, hablábamos antes de los cuidados y los reparos que hay que tener en el minuto en que yo decido quedar embarazada. Un chequeo, ver enfermedades de base, disminuir todos los riesgos que se pueda. Pero una vez que una mujer de más de 40 años o ya en la edad de pleno riesgo queda embarazada, ¿tiene que tener también cuidados especiales? ¿O también depende de las patologías de base que cada una tenga? Bueno, es importante la evaluación y la evaluación de riesgo bien personalizada, ¿no es cierto? No todas las pacientes tienen un perfil de riesgo alto idéntico, que pudiera idéntico. Y hay que estar también dentro del cuidado, ¿no es cierto?, atento a que emerjan patologías que se pudieran descompensar por el hecho mismo del embarazo y que aparezcan, que no estaban presentes antes, ¿no es cierto?, durante el embarazo, como hipertensión y diabetes, que son las más frecuentes. Y en términos laborales, por ejemplo, eso también depende de la situación de cada una. No es que por el solo hecho de tener más de 40 años, 42,
y estar embarazadas tengan que trabajar menos, tengan que trabajar en posiciones distintas, digo, no estar de pie. También es personalizado. También todo es personalizado, claramente turnos de noche, ¿no es cierto?, extenuantes o trabajo muy importante, o pacientes que deciden, ¿no es cierto?, iniciar una vida mucho más activa y ejercicio durante el embarazo que no lo hicieron antes, claramente podría perjudicar o agravar alguna situación durante el embarazo. Es importante considerar que en este grupo de pacientes que están muy motivadas, ¿no es cierto?, y para iniciar cambios que son importantes para su vida futura, junto con la decisión del embarazo. Doctor, ya con todo lo que hemos hablado y para ir cerrando, ¿usted cómo calificaría esta tendencia a la maternidad tardía? ¿Es preocupante? ¿Está en los márgenes normales? Es difícil darle un rango de normalidad. Yo creo que lo importante es que cada persona, antes de tomar la decisión, se preocupe y que claramente considere, ¿no es cierto?, que en la toma de decisiones los factores asociados a la edad pudieran complicarse durante el embarazo. Pacientes que son sanas y que tienen bajos factores de bajo perfil de riesgo, puedan embarazo normal, pero hay que estar muy atentos, ¿no es cierto?, a los riesgos que pudieran emerger. Hay que considerar que en Chile, ¿no es cierto?, la hipertensión arterial en la encuesta nacional de salud en las mujeres de 25 a 44 años ha aumentado en promedio, ¿no es cierto?, entre un 15 hasta un 20%, que la obesidad ha aumentado, que los factores de riesgo cardiovasculares han aumentado en promedio en los últimos 10 años. Por lo tanto, nuestro cambio de perfil epidemiológico hace que cosas que nos parecen normales pudieran tener riesgos para el embarazo. Exacto. Y la resistencia a la insulina transformarse en una diabetes durante el embarazo, la obesidad transformarse en un factor de riesgo importante, las presiones normal altas transformarse en hipertensión y eso es realmente complicar. Una paciente con un embarazo que sufre un evento adverso grave, una hemorragia o crisis hipertensiva, no va a tolerar de la misma manera un embarazo que una paciente más joven. Por lo tanto, es posible que eventos adversos también compliquen más a una paciente que incluso parecía estar sana antes de embarazar. Exacto. El doctor Claudio Vera, ginecobstetra de la Red de Salud UC Cristus. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Buen día. De que un gusto. Que esté bien. Volvió el verano y las ganas de salir, de tomar vacaciones.